Ser podcast. El juego de los detectives. Junior. Pues esta historia que nos envía Miguel se titula Sin emociones. Ada y Pedro oyeron hablar sobre un asesino en serie. Ellos ni se inmutaron. Estaban tranquilos, aun sabiendo que el asesino en serie estaba suelto. ¿Por qué? El asesino no tenía emociones, entonces no iba a matar a la gente. No, porque precisamente yo creo que no tenía emociones como buen asesino, entonces le daba igual hacer daño a los demás, ¿vale? No. Entonces, era un asesino que andaba suelto por ahí. Sí. Y ellos se van como por ahí sabiendo que él está... Sabiendo que hay un asesino suelto y dicen, bueno, pues estamos tranquilos. Y la pregunta es, ¿por qué están tranquilos? ¿Por qué están tranquilos? Porque dice que Ada y Pedro oyeron hablar sobre un asesino en serie y dijeron, pues bueno, pues no pasa nada. Aunque hayan dicho que está suelto, nosotros no nos preocupamos. ¿Por qué? A lo mejor oyeron hablar sobre alguien, pero que no se lo creyeron. No, yo diría que sí que se lo creyeron. A lo mejor ellos no tienen emociones, entonces no se pueden preocupar. Esa es buena. Esa es muy buena. No es por eso. Es que el título es como que no tiene que ver nada con la Ya, respuesta. yo siempre Tiene que digo- ver con la respuesta, Yo pero... creo que el título en este caso, el título que le ha puesto Miguel, que es de Badajoz, por cierto, este niño que nos envía esta historia, detectives@cadenaser.com. Miguel yo creo que le ha puesto el título pensando, creo yo, tendríamos que hablar con Miguel, pero ahora no lo podemos llamar. Pero yo creo que le ha puesto el título pensando en el asesino más que en Ada y en Pedro, ¿vale? Luego hay otra cosa que a lo mejor no os he dicho antes, que es que para resolver estas historias de los detectives tenéis que preguntarlo todo, incluso cosas que os parezcan obvias. Porque cuando yo os he leído Ada y Pedro oyeron hablar sobre un asesino en serie, ¿quiénes pensáis que son Ada y Pedro? Niños. Niños, Yo vale. también, niños. ¿Sí? ¿Niños? ¿Son niños? Sí. Ada y Pedro son No, niños. Ada y Pedro son niños, sí, Vale, son sí. niños. ¿Oyeron hablar de otros niños o de adultos? ¿O oyeron hablar Sobre el asesino de... sobre el asesino de niños? O sea, que lo estaban hablando niños entre niños. Niños entre niños, no. ¿Lo oyeron en las noticias? En las noticias, no. Pero esa es muy buena Pero pregunta, oyeron en Siena? plan- O sea, pero lo oyeron en plan de poner la oreja o estaban en la conversación. Lo oyeron en plan de poner la oreja. Entonces, como que no Me ha estaban gustado en- lo de en plan de poner la oreja. ¿El asesino es de verdad? Anda, esa es buena. ¿El asesino es de verdad? No. A lo mejor era un asesino imaginario. Sí, te voy a decir que sí, que era un asesino imaginario. ¿O de un cuento, un libro? De un cuento y de un libro, no. ¿No? Quizá que se hubiesen encontrado como... O sea, alguien muerto, que ellos supieran porque está muerto y la gente lo más obvio que ha dicho, esto es un asesino. Ah, no. Pues el asesino es imaginario. Es imaginario. Ya, pero la gente, o sea... Sí, como que la gente hay un muerto y pensaron que lo habían asesinado. Esto es un asesino, aunque ellos Ya, sabían. sepan o han estado... Sí, estaba bien, pero no. Estaba bien pensado, ¿eh, ¿Los Irene? niños tenían más o menos nuestra edad? Los niños, sí, yo diría que tienen más o menos vuestra edad. Podríamos decir incluso que tienen 11 años, venga. Vale. ¿Vale? Podrían tener vuestra edad, estar en sexto de primaria, cumplir años en verano. Podríais ser vosotras. Pido a dar. Pero son Ada. ¿Te pides Ada? Yo pensé que te ibas a pedir Pedro. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué no se inmutaron? Porque se quedaron en shock al principio. No. Porque es verdad que hemos avanzado mucho con tu pregunta, Erika, de ¿es un asesino imaginario? Hombre, pues sí. Lo sé. Pero nos falta rematar la historia, ¿vale? No está rematada. ¿Había, o sea, alguna prueba que ellos supiesen para, o sea, que el asesino era falso? Esa es buena pregunta. Sí, yo te voy a decir que sí. ¿Vale, Irene? Yo creo que sí. Que había alguna prueba como para que ellos se dieran cuenta de que ese asesino era imaginario. Más que falso, vamos a decir imaginario, ¿vale? Porque falso no. O sea, en realidad sí que estaban hablando de un asesino. Lo que pasa que no era de un asesino real. ¿Y se lo oyeron hablar? Sé que ya he hecho más o menos esta pregunta, pero a una familia. No era una familia. ¿Era Ah, solo sus- gente adulto? Compañeros. No, clase. acuérdate que dijimos que había bueno, sí, niños. es Había verdad. algunos- Había niños, pero también hay adultos. Pero no era una familia. A lo mejor en clase. En clase no era. ¿Les conocían a los que le han oído hablar sobre el asesino? Ah, mira, esa es muy buena. Te voy a hacer que me dividas la pregunta también, ¿vale, Erika? O sea, porque hemos dicho que Ada y Pedro estaban escuchando a niños y a adultos, entonces pregúntame a quién conocían. ¿Ada y Pedro conocían a los niños A los niños no. y a los adultos? Sí.
A lo mejor eran extranjeros. Entonces el asesino era de su país o su ciudad. Ah, y entonces dijeron, bueno, aquí no nos pilla. Claro. ¿No? No era por eso, pero está muy bien. Ada y Pedro oyeron hablar sobre un asesino en serie. Ellos ni se inmutaron, estaban tranquilos, sabiendo que el asesino en serie estaba suelto. ¿Por qué? ¿Oyeron hablar del asesino en la calle? No, ¿En algún restaurante o algo? en restaurante tampoco. ¿En el colegio? No, ¿En su casa? no. Es que me parece raro que solo conozcan a los adultos y no a los niños. Ya. A lo mejor eran amigos de sus padres con sus Pero al hijos, final- con los hijos de los amigos de sus padres. No, Pues al final, bueno, sí. pero al final conoces, ¿no? Claro. A los hijos también. O sea, por... No, A lo mejor iba alguien hablando, diciéndolo, tipo una... O sea, hemos dicho que no era una familia, ¿verdad? no. Ya. A lo mejor preguntaron a Google. A lo mejor, bueno, sí, puede ser Alexa la que dije estuviera hablando de un asesino en serie. Entonces o, serían las noticias. o el ¿no? Gemini, pero no eran las noticias, que se lo preguntaste tú hace mucho rato y también es muy buena pregunta. No eran las noticias, En un podcast. estaban en un podcast. Sí. En el periódico. No, estaban en un podcast. Sí, estaban en un podcast. Hablando en un podcast. Hablando en un podcast. Estaban escuchando. Lo que decía en un podcast. ¿Y qué podcast sería? ¿Eso lo sabéis o no? ¿Este? Ah, vale, pues pues esa es la solución, Erika. En este, dice Miguel, la solución que ha escrito Miguel, este niño de Badajoz, dice, el asesino era parte de una historia del juego de los detectives que Adriana le había contado. Ellos, al saber que solo era ficción y que no era real, que era imaginario, como decía Erika, pues no tenían por qué tener miedo. Ostras, qué buena, pero... Era buena, era intrahistoria esta, Esto, Miguel es que es un alumno muy aventajado porque lleva mucho tiempo escuchándonos y nos envía, mira, tengo aquí un montón de historias de Miguel, nos envía siempre un montón de historias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.